Un saludo especial para el programa Forjando Surcos, para la población que nos está siguiendo y bueno, agradecida por el espacio. Mira, el tema que nos ponen en el programa sobre niñez y adolescencia nos parece fundamental. Es un tema que debe tratarse, debe generar debate, debe generar acción del Estado todos los días por la importancia que tiene. Estoy atenta a todas las consultas que nos puedan realizar. Muy bien. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo, ¿cuáles son las acciones que se han implementado específicamente hablando del 2020 en época de pandemia y parte ya del 2021 en el tema de niñez, tomando en cuenta que hay datos estadísticos que nos acercan a hechos de violencia que sufren niñas y niños en todo el territorio nacional? En el 2020 se cerró 3.900 casos. Saludo especial para el ya programa. En lo que va de esta gestión tenemos, nos dice algún reporte de Página 7, alrededor de 7.000 casos de violencia hacia niños, niñas. Efectivamente, el trabajo de la Defensoría del Pueblo en temas de niñez y adolescencia no ha cesado, no solamente en temas específicos a la pandemia de COVID-19 y las consecuencias sobre esto, sino principalmente o sin descuidar las otras problemáticas de las cuales niñez y adolescencia se ven afectadas. Como tú señalabas, el tema de violencia sigue siendo un tema preocupante en nuestro país, peor aún tomando en cuenta que como consecuencia de las medidas no farmacológicas se han generado una suerte de medidas que en este momento están generando todavía vulneración de derechos fundamentales de esta población. Es decir, nosotros hemos identificado el hecho de que de alguna forma se encierra niñez y adolescencia con sus agresores o cercanos a sus agresores sin ningún tipo de medida o auxilio para que pueda cesar la violencia o la situación de vulnerabilidad, es un hecho violatorio de derechos humanos. Además, hemos identificado que en las cuarentenas más rígidas, lo que se ha generado es una disminución de los servicios de atención de esta población, como son las defensorías de la niñez y adolescencia, toda vez que han cerrado sus puertas. En muchos casos las líneas de información, las líneas de atención a esta población han disminuido casi a nada. En muchos casos hemos evidenciado que la posibilidad de generar como brigadas móviles o buses móviles para poder atender a esta población no alcanza ni siquiera el 9% a nivel nacional. También hemos podido evidenciar que en el caso específico sobre violencias, la tasa de violencia sexual hacia esta población también se ha incrementado exponencialmente y bueno, eso ha repercutido en otra problemática que se conoce como el embarazo adolescente. Bolivia en este ámbito es uno de los países con la tasa más alta en la región, tomando en cuenta que de acuerdo a datos del UNFPA, por cada 1.000 niñas a nivel mundial se registran como 45 partos. En América Latina se registran 65 y en el caso de Bolivia se registran hasta 75 partos por cada 1.000 niñas de acuerdo a datos oficiales. Es decir, estamos hablando de los casos que llega a conocer nuestros sistemas. Exacto. No aquellos casos en negro, aquellos casos que no se conocen, que están en áreas dispersas, donde las niñas y las adolescentes, además, después de haber sido vejadas, después de haber sido violentadas sexualmente, se ven obligadas a ser madres. Eso constituyen hechos de tortura y en este momento en nuestro país todavía está sucediendo. Nosotros como Defensoría del Pueblo, ambas temáticas las hemos considerado dentro de nuestra agenda para poder hacer incidencia en los gobiernos autónomos municipales, para poder generar campañas de prevención de violencias contra esta población, pero también a través de propuestas normativas, tanto para la protección o especial protección en municipios y departamentos, como también una propuesta que se ha trabajado sobre interrupción legal del embarazo, que contempla esta causal o esta población de niñez y adolescencia a fin de que pueda ser atendida, no por un grado, no por un acto humanitario, ni un acto que deban agradecer las niñas y las adolescentes, sino porque es un derecho humano al haber ellas sido violentadas.
Esto, digamos, de forma muy general, muy resumida, son una parte de las temáticas en las que hemos estado trabajando. Pero como tú señalas, la violencia también abarca otros ámbitos. En el caso de las huérfanas y huérfanos que quedan como víctimas de los feminicidios de sus madres, también hemos podido evidenciar desde el 2019 ya, y el 2020 no ha sido una diferencia, que se encuentran en una desprotección dentro del Estado boliviano, porque no existe una norma o una política o mecanismos de control que señalen cuál es la situación de esta población, dónde se encuentran, cuántos existen registrados a nivel nacional, cuáles son las medidas específicas para esta población desde el Estado en sus diferentes instancias e instituciones. Lastimosamente, esto sigue siendo un vacío, sigue siendo una deuda del Estado, y hemos evidenciado como Defensoría del Pueblo que existen cifras importantes de NNAs. Solamente al 2019, de la revisión de 34 expedientes de feminicidio, encontramos alrededor de 61 NNAs, de las cuales no tenían ningún tipo de medida de protección psicológica, social, educativa. Adicionalmente, el 2019, de acuerdo a datos periodísticos, llegamos a encontrar alrededor de 131 NNAs que estaban registrados en medios de comunicación, en medios de prensa. También hemos podido ya este año, de acuerdo a los datos de una fundación, igual ver o evidenciar que existían más de 40 NNAs como consecuencia de feminicidios ocurridos durante la gestión 2021. Es decir, si tú te das cuenta, estos datos no son oficiales, no son por parte de una instancia pública competente, sino van desde revisión de medios de comunicación. Exacto. O de instituciones privadas como son las ONGs. Por tanto, esto además denota que el Estado ni siquiera conoce o no conocemos como Estado la situación o la población que estaría siendo vulnerada. Creemos que es fundamental esta información o este ámbito de protección, porque muchas veces, o en casi la mayoría, las niñas, niños y adolescentes que quedan huérfanas y huérfanos como consecuencia de los feminicidios son personas que vienen de un proceso de violencia. Si no han sido víctimas de la violencia, han sido testigos de la violencia ejercida contra sus padres. Defensor. O en muchos casos han sido testigos de los asesinatos en contra de sus madres. Entonces, por eso también es una temática que nosotros desde el 2019 y el 2020 venimos exigiendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional una norma de protección. Hemos presentado nuestro proyecto de ley en julio del 2019 y hasta la fecha no ha sido tratado. Pero hemos en ese mismo marco trabajado un protocolo con autoridades judiciales, de las defensorías, del Ministerio de Justicia, que todavía no ha sido aprobado, pero que ya está elaborado. También hemos trabajado en leyes municipales, y yo quiero reconocer que existen municipios en Tarija, Chuquisaca y Beni que tienen leyes municipales de asistencia integral para proteger a hijas e hijos víctimas de feminicidio. Entonces, eso también creemos que es importante para la protección de esta población, entre otras temáticas que podemos ir ampliando. Son importantes y preocupantes los datos y las cifras, los episodios que se han visto reflejados en esta pandemia del 2020 y parte ya del 2021 con este post-confinamiento. Defensora, el 12 de abril, este pasado 12 de abril, el gobierno ha declarado prioridad nacional el tema de atender a esta población de niñez y adolescencia, y ha enmarcado un trabajo en diferentes pilares para la atención a través de este Ministerio de Justicia. ¿La Defensoría del Pueblo va a coadyuvar en esto, va a apoyar este proceso, estos trabajos o este proyecto, en todo caso, de prioridad nacional que ha manifestado el gobierno? Por supuesto que sí, pero creemos siempre que el trabajo tiene que ser coordinado con todas las instituciones involucradas y competentes en la temática. Es decir, la voluntad institucional y política desde el Estado central siempre es de resaltar
pero es urgente y necesario trabajar con las entidades territoriales autónomas. Estos 5 pilares que van a ser trabajados desde el Ministerio de Justicia tienen que ser coordinados con gobernaciones por la importancia que tienen los CDGs en el área, tienen que ser coordinados con las gobiernos autónomos municipales, porque son los que están encargados principalmente de los servicios más cercanos a esta población, pero también es importante que dentro de estos 5 pilares se pueda reconocer que nuestro departamento tiene diferentes realidades por las regiones que la componen, pero también son diferentes alcances los que tiene. Por ejemplo, los municipios A respecto a los municipios D cuentan con una abismal diferencia en cuanto a recursos económicos y población que va a atender, y en muchos casos, si bien el tema de niñez es fundamental, no puede desentenderse las otras obligaciones que tienen los municipios respecto a mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, y ahí hay que repensar la forma en cómo se va a implementar dentro de sus territorios las líneas o los pilares nacionales. Defensora, el día de ayer hablábamos con la coordinadora de defensorías municipales del gobierno autónomo municipal de Sucre, y nos mencionaba que el tema de recursos siempre ha sido el talón de Aquiles en el tema de inversión a estas unidades que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad. ¿Qué reflexiones podríamos dar a los municipios que no llegan a invertir o no alcanzan a invertir y satisfacer las necesidades de estas unidades que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad? Ahí yo indicaría 2 puntos de análisis. El primero, es cierto, los recursos siempre faltan, pero también hay que reconocer que estas unidades o estas defensorías muchas veces centran su trabajo en la atención, es decir, que señalan o orientan su trabajo cuando las vulneraciones están siendo efectivas o ya han sido efectivas, cuando podríamos trabajar con mayor énfasis en prevención. Nosotros hemos hecho un ingreso a gobiernos autónomos municipales en cuanto a defensorías de niñez y adolescencia y hemos evidenciado con mucho reproche, debo decir, que las tareas de prevención en muchos casos se centran en un taller, en una feria, en una reunión de POA. Entonces, ¿cómo se puede pretender bajar la tasa de violencia en tu municipio, en tu territorio, cuando solamente te estás dedicando a atender el hecho vulneratorio como tal y no a prevenir que esos hechos sucedan? Entonces, es importante también focalizar o darle la importancia debida a las tareas de prevención en cuanto a promoción, difusión de derechos, sensibilización, concientización desde estas unidades. Por otro lado, creo que es importante también que la carga laboral tiene que ser disminuida, evidentemente, pero eso no implica desatender a las poblaciones, desatender al pueblo que está asistiendo a estas oficinas. Acá es fundamental, primero, generar procesos de gestión por resultados, optimizar los pocos recursos que sabemos que muy difícilmente van a estar en aumento, que son mínimos, tienen que ser utilizados de la mejor forma, utilizar procesos, procedimientos menos burocráticos, mucho más útiles, enfocando resultados que beneficien a la población. Y por otro, hay que generar procesos de descongestionamiento de causas, particularmente en lo que se refiere a violencias y lo que es el derecho a vivir en familia. Yo creo que las defensorías de la niñez tienen en ese momento una gran deuda con la población especialmente vulnerable que se encuentran en centros de acogimiento y de los cuales solamente no voy a decir excusa porque puede sonar muy radical, pero bajo el argumento de que existe una carga laboral excesiva, se está dejando de lado o se está generando procesos de violación de derechos que son de carácter irreparable, como en el caso de los chicos que no tienen a tiempo su extinción de autoridad paterna y no son susceptibles de llegar a procesos de adopción. Solamente como dato, en los centros de acogimiento, más del 50% de los niños vienen de procesos de abandono. Es decir, que de facto, de hecho, ellos son susceptibles de un proceso de adopción.
alrededor del 34 a 40 y pico por ciento vienen de procesos de violencia y el resto de porcentaje va a otras causas. Entonces, si esa población se la mantiene en los centros de acogimiento, no se generan los procesos para restitución de derechos, pues estos chicos van a ser vulnerados definitivamente en sus derechos. Y ahí, reitero, la carga laboral, la carga procesal que pueda tener una defensoría, no es causa suficiente para que ellos no puedan generar mecanismos de trabajo que puedan generar mayores resultados. Para mí, los procesos de descongestionamiento de causas en ese momento son urgentes en las defensorías. Los procesos para tomar en serio las tareas de prevención son más urgentes todavía dentro de las defensorías de la niñez. Y aquí una reflexión final en el caso de los gobiernos municipales. Y nosotros como defensoría hemos hecho un monitoreo de derechos humanos al proceso electoral subnacional. Yo te puedo asegurar que ni el 10% de las propuestas electorales de todos los partidos políticos que han ido rumbo a la toma de una alcaldía han trabajado en el área social. Sí. Todas las propuestas están focalizadas en infraestructura, equipamiento, grandes proyectos, es decir, las ofertas cemento, que son necesarias para el desarrollo económico, son necesarias para poder generar mejores condiciones para las familias en los territorios, por supuesto que sí. Pero para generar sociedades armoniosas, respetuosas de derechos, para que no tengamos que estar lamentando hechos lamentables de violencia, es necesario ponerle importancia al desarrollo humano dentro de municipios y dentro de departamentos. Sería importante esa exhortación a que las nuevas autoridades, las autoridades entrantes para esta nueva gestión de los gobiernos autónomos municipales y también departamentales, pues traten de acercarse más a este enfoque de género en la construcción de normativa, en la implementación de proyectos y sobre todo en la destinación de recursos económicos. Defensora, muy importante estas apreciaciones. Una última reflexión sobre la sociedad también. ¿Qué aspectos podríamos encarar de aquí en adelante como sociedad para de alguna forma transformar? Porque a veces no solamente es exigir al Estado, sino también transformar desde la sociedad misma. Muy importante lo que dices, Fernando. El Estado tiene dentro de sus componentes a la sociedad o al pueblo. Y aquí es importante, cuando se habla de responsabilidades estatales, evidentemente las obligaciones de garantía, las obligaciones de protección están en el gobierno, en los gobiernos y en las instituciones, pero un rol fundamental es de las sociedades. Las sociedades no podemos ser permisibles a la vulneración de derechos fundamentales. Las sociedades no podemos ser instancias de naturalización de violación de derechos humanos. Y aquí una exhortación muy respetuosa a la población en general en relación a la población de niñez. La población de niñez en estos momentos, más aún en etapa de pandemia de COVID-19, puede comprender los miedos y las limitaciones que se están generando dentro del país. Sin embargo, es importante tomar medidas concienciales que contemplen la situación de vulnerabilidad de este grupo, que tomen en cuenta las medidas o los mecanismos que esta población tiene para desarrollarse y para que en algún momento puedan ser los decisores dentro de nuestro Estado, como es la que refiere al ámbito educativo. Y es importante que la sociedad, más allá del miedo, más allá de la situación económica o política que tiene nuestro país, pueda pensar de manera solidaria y empática con los que están viniendo detrás, con aquellos que están siguiendo nuestros caminos, así como aquellos que han estado antes de nosotros y nos han hecho caminos, podamos nosotros pensar en aquellos que vienen. Creo, como Defensoría del Pueblo, que la niñez y la adolescencia es una de las poblaciones más vulnerables por la situación en la que se encuentran, por la situación o el pedido de cuidado que requieren, no solamente por parte de sus padres, madres, familias, sino principalmente por el Estado. Por tanto, exhortar a toda la población a una empatía, no solamente una consideración, sino una empatía con los derechos, las necesidades y la vulnerabilidad que tiene niñez y adolescencia. Defensora, muchas gracias por transmitirnos estas palabras, estas reflexiones.
entendemos que se encuentra con bastante trabajo. Queremos agradecerle estos minutos que nos ha destinado y pues bueno, reiterarle que las puertas, en este caso la sintonía de Radio ACLO FM están abiertas para que podamos promover y difundir los derechos humanos de todas y todos. Este es un formato, un programa radial que se encarga de llegar a los barrios a cada barrio, a cada recóndito barrio de nuestro municipio con información y con promoción de derechos. Así es que nuevamente agradecido por este contacto, defensora. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo para ti, para el programa y bueno, un especial para todas las mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, adultas y adultos mayores que nos están siguiendo. Un abrazo muy cariñoso con mucho amor para ellas y para ellos. Gracias. Ahí teníamos la entrevista con la defensora del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, Nadia Cruz, con estas importantes reflexiones también y estas importantes exhortaciones a las nuevas autoridades entrantes de los gobiernos municipales, en este caso de nuestro departamento, y también a las nuevas autoridades del gobierno autónomo departamental